Buenas tardes. Damos comienzo a la clase en la cual desarrollaremos fundamentalmente el proceso de desintegración radiactiva. Simplemente, a modo de un breve repaso, la clase pasada vimos que la información obtenida de la energía de enlace nuclear por nucleón en particular podía ser codificada en gráficos como este que estamos observando, del cual no hicimos una descripción detallada y pormenorizada del mismo, sino hicimos la descripción de algunos elementos que pueden ayudar a obtener información del mismo. Y esto es porque si uno quiere estudiar con detalle toda la información que figura en estos gráficos, necesita avanzar tanto en el modelo de la fuerza nuclear como en los modelos nucleares. Y ninguno de los dos temas, por la dificultad física y matemática que presentan, forman parte de los estudios que nosotros podemos realizar. Por eso hicimos simplemente una descripción de los mismos. También vimos como en este gráfico, donde se graficaba el número de neutrones versus el número de protones, y con cierta información que se puede obtener del cociente n sobre z, se podía llegar a obtener información sobre el mayor o menor grado de estabilidad de un núcleo, tomando como referencia el cociente n sobre z para esta versión del bismuto y que su valor era 1,52, siendo este elemento un elemento estable. Pero repito, lo que hicimos fueron simplemente descripciones de la información que podía obtenerse de los gráficos y no un análisis profundo, porque eso habría que hacerlo parado en un mayor conocimiento de la estructura nuclear, de los modelos nucleares, y en un mayor conocimiento de la fuerza nuclear. Finalmente, terminamos la clase hablando de el procedimiento que hoy va a ser el tema central de la clase, como dije en el comienzo, que es el de desintegración radiactiva, que básicamente es el proceso por el cual espontáneamente un núcleo inestable se transmuta en otro que tiene supuestamente un mayor grado de estabilidad, emitiendo partículas y o fotones. En este proceso solamente importan los inestables, que son los únicos que sufren los procesos de desintegración radiactiva y que en número, como vimos la clase pasada, superan holgadamente al número de núcleos estables. Lo primero que tenemos que analizar es la llamada ley de desintegración radiactiva, la cual muestra cómo evoluciona el número de núcleos presentes de un elemento radiactivo con el tiempo. Supongamos que en t igual a 0, conozco que el número de núcleos presentes de un elemento radiactivo es n igual a n sub 0. Acá hablo de núcleos, pero hablar de núcleos es hablar de átomos. Lo que pasa es que focalizo en los núcleos porque es donde tiene lugar el fenómeno. Si yo arranco con n0 núcleos presentes de un elemento radiactivo, ¿cuántos núcleos barra átomos tengo en un instante t posterior? Ese número va a ser n de t, pero lo que sí puedo garantizar
es que va a ser estrictamente menor que N0. ¿Cuál es la razón? Y si un núcleo espontáneamente emite partículas y o fotones, se transmuta, se convierte en otra cosa. Entonces el número de núcleos presentes del elemento a estudiar va inevitablemente disminuyendo. Esa variación en el tiempo del número de núcleos presentes del elemento radiactivo que se está estudiando es negativa. ¿Por qué? Y porque expresa este hecho, que con el tiempo el número de núcleos presentes va disminuyendo y por lo tanto esa variación tiene que ser negativa, la de n respecto de t. Y es directamente proporcional al número de núcleos presentes. Si yo tengo muchos núcleos barra átomos de una muestra, tengo una variación mayor. Si tengo menos núcleos barra átomos, tengo una variación en el tiempo menor. Y que esa variación depende de cada elemento radioactivo. Si yo tuviera dos elementos que presentaran el mismo número de núcleos presentes en el instante inicial, encontraría que el ritmo con el cual se transmutan es diferente, aunque los dos elementos emitan de la misma manera en cuanto a la partícula que están emitiendo. Y eso es porque cada proceso depende de una característica intrínseca propia del elemento radiactivo que se materializa en el conocimiento de la llamada constante de desintegración radiactiva o constante de decaimiento, que simbolizamos con la letra lambda y que tiene unidades de 1 sobre tiempo. Si uno resuelve esta ecuación, que es a variable separable, y aplica Barrow, se obtiene esta expresión que da cuenta que el número de núcleos presentes del elemento a estudiar decae exponencialmente con el tiempo y el eje del tiempo funciona como asíntota. Esta expresión da cuenta del número de núcleos presentes en el instante t, no de la cantidad de núcleos barra átomos que se han desintegrado. Esa cantidad, los que se han desintegrado, no es n de t, sino es el resultado de hacer n de 0 menos n de t. Si yo en el instante t sé cuántos núcleos tengo presentes y sé cuántos tenía en el instante inicial, la diferencia me define la cantidad de núcleos barra átomos que se han desintegrado. En realidad, repito, lo que se integra es el núcleo, por eso, pero la afectación del núcleo termina afectando al átomo. Eso es lo que quiero expresar con esta manera de decir. La estructura matemática de esta ecuación, como la de la solución, los debe llevar al recuerdo de cómo varía la intensidad de un haz de rayos X barra rayos gamma que incide normalmente sobre un material de espesor X. Y de X igual a I0 por E a la menos mu por X era la expresión. Y la ecuación diferencial que había que integrar era que dI a dx era igual a menos mu por I por diferencial X. Perdón, menos mu por I, bien digo, por diferencial X, y yo escribía la variación de I. Y si escribía de I a dx, menos mu por I. Esa ecuación tiene la misma estructura matemática que esta. Y la solución también responde a lo mismo. El papel del X en el mecanismo de absorción lo juega el tiempo. El papel de la intensidad, el número de núcleos. El coeficiente de absorción lineal mu lo juega la constante de desintegración reactiva lambda.
Y al igual que en ese problema, el de absorción de fotones X barra gamma, aparecía un espesor X característico del proceso, que era el X sub un medio, en el cual la intensidad se reducía a la mitad de la que tenía inicialmente. Acá hay un tiempo característico, que es el tiempo en el cual la muestra se reduce a la mitad de la que tengo inicialmente, y que es lo que el libro llama vida media, y nosotros vamos a llamar periodo o periodo de semidesintegración. Y vamos a identificar con la letra T mayúscula. El libro la identifica como T sub un medio. Y al igual que pasaba que había un X sub un medio que era el logaritmo de 2 sobre mu, aplicando la condición a la n de t, llegamos a que al periodo el logaritmo de 2 sobre lambda. Acá sí existe otro tiempo, no definíamos otro espesor característico, que es el tau, y que también recibe un nombre parecido para el libro, que es el de vida promedio, tiempo de vida medio. Por esta razón, al primero le cambiamos el nombre, porque la palabra medio sugiere promedio, y entonces la diferencia es una sutileza. Si hablar de vida media es lo mismo que hablar de vida promedio. Por eso le cambiamos el nombre para que no haya duda. Sobre todo porque este nuevo tiempo, el tau, sí tiene que ver con un promedio. ¿Por qué? Un núcleo determinado se desintegra, como el proceso es espontáneo, cuando se le da la realísima gana. ¿Y en qué tiempo lo hace? Entre cero e infinito, porque esto se hace asintótico al eje del tiempo, lo puede hacer en cualquier instante de tiempo t. Por lo tanto, si uno quisiera calcular un tiempo que caracterice a este proceso, tendría que calcular un tiempo promedio. Y se calcularía ese tiempo haciendo las cuentas equivalentes a cómo se calcula el promedio de cualquier magnitud. Nada más que acá la magnitud que estamos trabajando es continua entre 0 e infinito, y la idea de sumar todo y dividir por el total tiene que ver con la integración. Bueno, eso se los dejo para que ustedes lo hagan, porque forma parte de uno de los problemas del libro que están sugeridos en la guía de actividades. Ahora, ese mismo resultado se puede obtener, el mismo resultado que surgiría de aplicar la definición de promedio, si uno calcula o determina que n de tau es el tiempo en el cual la muestra se reduce a n0 sobre de la que tenía inicialmente. Si uno pone esta condición en la expresión de n de t, resulta esto que está acá, que es mucho más sencillo que calcular el promedio con este asunto de que hay que integrar para sumar todo y dividir por el total. De tal manera que cada elemento radioactivo está caracterizado por tres constantes que están interrelacionadas, que son lambda, T, que está vinculado con lambda a través de este resultado, y tau, que está vinculado con lambda a través del resultado, y a través de estas dos expresiones queda la conexión que hay entre T y tau. ¿Por qué en general se trabaja con el tiempo? Bueno, porque lambda, como ya dije, tiene unidades de 1 sobre tiempo para que esto sea dimensional. En cambio, el periodo tiene unidades de tiempo. Esto es lo mismo que pasaba. El mu tenía unidades de 1 sobre longitud. En cambio, el X sub un medio tenía unidades de longitud. Por eso terminaba siendo mucho más útil para hacer procesos, analizar procesos, el conocimiento del mu. Y acá, tau o t se mide en tiempo, unidad de tiempo, y por eso termina siendo más útil.
El periodo de todos los elementos radiactivos va desde el orden de los segundos a los minutos, a las horas, a los días, a los meses, a los años, a los miles de años, a los miles de millones de años. Es decir, es un rango de variación enormemente grande entre los miles de elementos radiactivos que hay entre los que figuran en la tabla periódica y las versiones isotópicas. Y esto incluye tanto a los artificiales como a los naturales. En todo sentido, tanto en las versiones isotópicas como el elemento que figura identificado en la tabla periódica. Un tema más que interesante vinculado con el decaimiento radioactivo tiene que ver con la actividad. La actividad de una muestra tiene que ver con la cantidad de núcleos que se desintegran en la unidad de tiempo de alguna manera. El ritmo con la cual los núcleos se convierten en otros emitiendo partículas y o fotones. ¿Y por qué la actividad es un parámetro interesante para caracterizar a este fenómeno? Y porque esas partículas y o fotones que emite el elemento radiactivo son las que interaccionan con la materia que la que rodea uno al material radiactivo. Y la afectación que sufre esa materia al ser bombardeada por estas partículas es lo que determina los efectos a nivel biológico que produce la radioactividad. Y por eso, cuando uno enfrenta a una sustancia radiactiva, es un parámetro muy importante el conocer la cantidad de partículas y o fotones que está emitiendo de alguna manera por unidad de tiempo, ya sea por segundo o por la unidad de tiempo que considere adecuada. Justamente, la actividad tendría que ver con la derivada de dN a dt, pero como esa derivada es negativa, era menos lambda por n, y la actividad se define como una magnitud positiva, se toma el módulo. Si yo multiplico a lambda por n de t, obtengo la actividad como función del tiempo, que muestra que la actividad como función del tiempo decae de la misma manera como n decae con el tiempo, disminuye con el tiempo. En el libro la actividad la identifican con la letra R. Nosotros vamos a hacer uso de la notación más universal, que es que la actividad la definimos con la letra A mayúscula. La primera unidad usada para la actividad fue el DPS, desintegración por segundo, o desintegraciones por segundo. Luego los DPS, ya más centrado el siglo XX, se convirtieron en Becquerel, en honor a Henry Becquerel, que fue el descubridor en 1896 del proceso de decaimiento radiactivo. Ya entrado bien el siglo XX, se definió otra unidad de la actividad, que es el Curie, que tiene que ver con la actividad de una muestra de 1 gramo de radio 22688. Si uno busca el lambda de este elemento, es este valor, esta es la masa de 1 mol, y teniendo en cuenta que en 1 mol tengo 6,02 por esa 23 átomos barra núcleos, en 1 gramo, esta es la cantidad de átomos núcleos que tengo, multiplicado por lambda, esto me define la actividad. Si lambda lo pongo en unidades de 1 sobre segundo, la actividad en dps, que da 3,7 por 10 a la 10. Y dado que el dps se convierte en becquerel, es 3,7 por 10 a la 10 becquerel. Y entonces la actividad de un Curie
es 3,7 por 10 a la 10 becquerel. Simplemente a modo de referencia, estar frente a una muestra radiactiva que tiene una actividad de 1 Curie es estar enfrente de algo peligroso. Porque uno está siendo bombardeado por partículas y o fotones en un número extremadamente grande por segundo. Y son esas partículas y o fotones las que, a interaccionar con nosotros, con la materia, produce los efectos biológicos de transmutación de células y demás, que convierte a una exposición excesiva frente a ese material radioactivo en algo altamente peligroso. Nosotros recién hemos descrito cómo es el proceso de decaimiento de un elemento radioactivo. Pero resulta que ese elemento radioactivo, emitiendo partículas y o fotones, se transmuta en otro. Y ese otro puede ser radiactivo o no. Si es radiactivo, se transmuta siguiendo la misma ley que la anterior. Pero se transmuta ¿en quién? En otro que puede ser o no radiactivo. Y así se genera una cadena de desintegración radiactiva que culmina cuando aparece en escena un núcleo estable y termina el proceso de transmutación. Por razones quizás que provienen de este aspecto patriarcal que gobernó el mundo, los nombres que reciben los diferentes elementos de esta desintegración, de esta cadena de integración, corresponden a la manera de cómo uno describe la descendencia humana, pero respetando el carácter patriarcal o machista, como quieran, del proceso, ya que al primer elemento con el que uno va a estudiar el proceso, se lo recibe con el nombre de, se lo llama padre, que en este caso sería el A, que se convierte en el hijo, que si es radiactivo se convierte en el nieto, que si es radiactivo se convierte en el bisnieto y así según la descendencia humana. Por supuesto que tranquilamente uno estaría habilitado a decir que A es la madre, B es la hija y C es la nieta, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, uno responde a lo que las normas tradicionales indican sin que esto implique ningún otro significado. Por supuesto que B funciona como hijo de A, pero B a su vez es padre de C. Y C es nieto de A, pero a su vez es hijo de B. Hay 3 series radiactivas naturales y que tienen que ver con elementos cuyos períodos son comparables con la edad de la Tierra. Por ejemplo, el uranio 23892 da lugar a una cadena que se llama cadena del uranio o serie del uranio, que termina en esta versión del plomo. El período del uranio es este valor que está acá. Hay otra versión del uranio. Este es el uranio que figura en la tabla periódica. Este es un isótopo del uranio, 23892, que da lugar a otra cadena o otra serie de desintegración reactiva, que es la serie del actinio, que termina en esta versión del plomo. Y este es el periodo del uranio 235. Luego está el torio, 23290, con este periodo que da lugar a la serie del torio y que termina en esta versión del plomo.
También hay una serie radiactiva artificial porque el Neptunio, que es el padre de esta serie, ya no hay en la naturaleza en forma natural. Sí se puede producir Neptunio como parte de procesos que tienen lugar dentro de un reactor, por ejemplo. Y por eso da lugar a una serie radiactiva artificial, en la cual, claro, el periodo es muy importante comparado con los periodos de muchos de los otros elementos, pero comparado con la de la Tierra es 3 órdenes de magnitud menor, que no es el caso de estos 3 periodos que son comparables con la edad de la Tierra. Por eso ya no hay Neptunio en forma natural, detectable. La serie del Neptunio termina en justamente el bismuto 20983, que fue usado como elemento de referencia la clase pasada, y hoy lo recordé, para determinar que el cociente n sobre z, que es 1,52, sea una medida del grado de estabilidad de un núcleo. A lo largo de los problemas que hay en la guía y dentro de los problemas adicionales, nosotros vamos a estudiar 3 cadenas de desintegración radiactiva. La primera es la que está formada por 2 elementos donde padre e hijo los dos son radiactivos y están caracterizados por valores de lambda diferentes, obviamente. Cada elemento radiactivo tiene un lambda, un t, un tau diferente. Tengo que tener, obviamente, núcleos presentes del padre en el momento que estudio el proceso, pero no tengo por qué tener núcleos presentes del hijo. En este caso, que es un problema de la guía, en particular del libro, el problema 34 del capítulo, perdón, problema, si bien digo, 34 del capítulo 44, consideramos que en T igual a 0 no hay núcleos presentes del hijo. ¿Qué es lo que queremos estudiar? Bueno, cómo evoluciona en el tiempo el número de núcleos presentes del padre y cómo evoluciona en el tiempo el número de núcleos presentes del hijo. Sobre la base de que con el padre no hay problema. Sigue la misma ley que hemos estudiado recién y que su solución es esta que está acá. El problema tiene que ver con el hijo. ¿Por qué? Y porque el hijo, por un lado, se forma por el decaimiento del padre, pero desaparece por su propio carácter radiactivo. Y entonces preguntarse en un instante de tiempo t cuántos núcleos hijos tengo es una pregunta que me llevaría a hacer un análisis más sofisticado. La ecuación diferencial que describe su evolución está dada por esto, en donde el menos lambda 2n2 tiene que ver con el hecho de que el hijo es radiactivo y se está transmutando en otro elemento, el C. Pero ahora tengo que dar cuenta de la formación del hijo por la transmutación del padre. Cada vez que un núcleo padre se transmuta, se convierte en un núcleo hijo. Si menos lambda 1n1 tiene que ver con la tasa de decaimiento del padre, lambda 1n1 tiene que ver con la tasa de crecimiento del hijo. Si uno sabe resolver esta ecuación diferencial, obtiene la solución n2 de t. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal que ustedes han aprendido a resolver en matemática, pero que lleva a armar la ecuación y todo lo que implica encontrar la solución, tiempo y más de una carilla de cuentitas.
Desde siempre que este tema se ha enseñado, se decidió que la matemática no perturbe a la resolución de esto, y entonces la solución de la ecuación diferencial va a ser siempre dato, información, tal cual lo muestra el problema del libro, donde dice que la solución de la ecuación diferencial es esta que está acá. Esta es en el caso de que n2 de t se tenga que obtener si n2 de 0 es 0. Ahora, si yo tengo que encontrar la n2 de t sabiendo que n2 de 0 no es 0, esta es la solución. Esta solución contiene a la anterior. Si esto es 0, esto se reduce a esto que está acá. Repito, la solución de la ecuación diferencial, cualquiera sea la condición inicial de n2, va a ser información. No van a tener que saberla ni de memoria, ni tener que resolver la ecuación diferencial para escribir esa solución. ¿Qué tiene de interesante este problema? Bueno, si uno hace el gráfico de esto a mano alzada y de esto, cosa que se puede intentar hacer o con la ayuda de un graficador, va a encontrar que n1 de t, como comentamos, es una exponencial decreciente que tiene como asíntota el eje del tiempo. En cambio, esta n2 de t es un gráfico que sale de 0, pasa por un máximo y luego se hace asintótica al eje del tiempo. De tal manera de que hay un tiempo para el cual el número de núcleos presentes del hijo es máximo. Y eso justamente es lo que me pide el problema del libro. Calcular el tiempo para el cual el número de núcleos presentes del hijo es máximo. Tiempo que se puede calcular haciendo de n2 a de t igual a 0, que implica de que esto es igual a 0, donde esto es n1, esto es n2, y de tal manera que haciendo la cuenta algebraica que queda, saco el valor del tiempo para el cual el número de núcleos presentes del hijo es máximo. Todo esto es lo que constituye el problema 34 del capítulo 44. El periodo del padre y del hijo son diferentes, porque son elementos distintos. Y por lo tanto se pueden dar dos situaciones. El periodo del padre es mayor que el periodo del hijo, o el periodo del padre es menor que el periodo del hijo. Si uno analiza cuando el periodo del padre es mayor que el del hijo, que equivale a que lambda 1 es menor que lambda 2, y esto lo analiza habiendo dejado pasar un tiempo muy grande comparado con el periodo del padre, esta, que es la solución de n2 de t, se convierte, según esto, en esto que está acá. ¿Qué tiene de particular esta solución? Que el número de núcleos presentes del hijo queda controlado por el periodo o la constante de desintegración reactiva del padre. Por eso se dice que el hijo no se independizó del padre. En estas condiciones, esta sería la actividad del padre, definición de actividad. Esta es la definición de actividad del hijo y esta sería la cuenta que habría que hacer. Si uno hace el cociente de las dos actividades, esto se cancela y me queda que el cociente de las actividades es un proceso independiente del tiempo. Se dice que alcanzó la condición de equilibrio transitorio. El mismo cociente de actividades en términos de lambda
se puede escribir en términos de los períodos y sería esto, teniendo en cuenta que t es logaritmo de 2 sobre lambda o lambda logaritmo de 2 sobre t. Y si T1 fuera mucho mayor que T2, una condición adicional posible, la actividad 1 y la actividad 2 serían iguales y se alcanzó lo que se llama el equilibrio secular. ¿Qué pasaría si el periodo del padre es menor que el periodo del hijo? Y uno analizara el proceso para un tiempo t muy largo comparado con el periodo del hijo. Esta exponencial sería mucho mayor que esta y la n2 de t, esta que está acá, se reduciría a esta que está acá. En donde a diferencia de antes, el número de núcleos presentes del hijo queda controlado, vinculado a su propio periodo o su propia constante desintegración radiactiva. Por eso se dice que el hijo se independizó del padre. En este caso, esta sería la actividad del padre, esta la actividad del hijo, y el cociente de las actividades no sería una constante, es decir, no se alcanzaría ninguna condición de equilibrio. Yo dije que se iban a estudiar 3 formas de caimiento a lo largo de los problemas del libro y de la guía, los adicionales. Una, la situación anterior. Ahora a esa situación le agrego un tercer elemento, que sería el nieto, pero con la condición de que el nieto sea estable. ¿Qué es lo que me puedo plantear? Bueno, igual que antes, la forma de las ecuaciones diferenciales que describirían la evolución del padre, del hijo y del nieto. Ya sabemos cómo escribir la del padre, cómo escribir la del hijo, y la del nieto es sencilla, porque el ritmo con el cual decae B es el mismo con el cual crece C. O sea que menos lambda 2N2, que marca la tasa de crecimiento de B, se convierte en lambda 2N2 para hablar la tasa de crecimiento de C. Al igual que antes, uno puede graficar las 3 funciones, las 2 que ya dibujamos antes, más agregándole una que mostraría que con el tiempo C lo único que hace es crecer. La tercera situación es la que sería formada por 2 elementos donde padre es radiactivo e hijo estable, que incluye a las 2 cosas que he comentado recién. ¿Por qué no planteamos el problema de una serie formada por 4 elementos? Porque lo que queda es un sistema de ecuaciones diferenciales lineales acoplado y que para desacoplarlo hay que usar métodos numéricos. No hay solución de lápiz y papel para otros ejemplos que no sean los que he dado. Y eso está fuera del alcance del curso. De haberlo escuchado seguramente, ustedes saben que el carbono 14 se utiliza como un método de datación que usan tanto espeleólogos como antropólogos, historiadores, con el objeto de reconstruir procesos del pasado. Cuando uno se encuentra con material orgánico fosilizado,
un proceso para datar a ese material es el del carbono 14. ¿Por qué? Y porque a lo largo del proceso de vida de ese material orgánico, en ese material orgánico ingresa, ya sea vegetal, animal o el mismo ser humano, ingresa carbono 14. De diversas maneras, pero un esquema sería el siguiente: a través de parte de un proceso que involucra a las plantas, ingresa carbono 14, un animal come el vegetal que tiene incorporado carbono 14 y también lo incorpora él, después el ser humano come el animal y termina incorporando carbono 14. El primer proceso tiene que ver con algo asociado a la fotosíntesis. No es la única manera, pero es una manera posible del ingreso de carbono 14. Por otra parte, ¿por qué hay carbono 14 en la naturaleza? Porque los rayos cósmicos, de los cuales ustedes tienen un pequeño documento en la guía de actividades número 1, que como complemento de teoría yo subí un documento sobre los rayos cósmicos. Los neutrones forman parte de los rayos cósmicos. Al ingresar a la Tierra, proveniente de explosiones que tienen lugar a nivel de estrellas y demás, producen con los átomos que forman parte de los gases en las altas capas de la atmósfera reacciones nucleares. Por ejemplo, el neutrón produce una reacción nuclear con el nitrógeno 14,7 y se forma carbono 14,6, que es radioactivo. ¿Qué es una reacción nuclear? Es algo que vamos a discutir la clase que viene. Y cómo representar una reacción nuclear también, aunque existen estas dos maneras. Acá el neutrón funciona como un proyectil que ingresa el carbono 14,7, que funciona como un blanco, se forma carbono 14,6 y se emite un protón. Esto mismo se puede escribir en forma estequiométrica de esta manera que está acá. A su vez, el carbono 14,6 es lo que se conoce como un emisor beta negativo, cosa que vamos a discutir en un rato. Y esta es la forma como se transmuta el carbono 14,6 en nitrógeno 14,6 en la emisión de un electrón y un antineutrino. El carbono 14,6 tiene un periodo de 5.730 años. Como que uno va caminando y puede medirle la actividad a ese material, sí. Antiguamente se usaba un contador Geiger para determinar la actividad. Hoy hay métodos que permiten ya obtener una medida de la actividad en forma directa. Mido la actividad de ese elemento. Yo sé que la actividad responde a esta ley. Conozco el lambda del carbono, 14,6. De acá puedo despejar el tiempo en el cual la actividad se redujo al valor que he medido con la muestra de ese hueso fosilizado. Claro, pero para poder despejar el tiempo y determinar ese intervalo de tiempo, necesitaría conocer la actividad que tenía la muestra en el instante inicial. Es decir, imaginemos, cuando empezó el proceso de fosilización de ese hueso, ¿cuál era la actividad?
Bueno, si uno hubiera estado presente, no tendría que usar un método de datación. Directamente dice, fue tal momento que empezó el proceso de fosilización, esta es la actividad, y claro, no tiene que datarlo. El tema es, yo me encuentro con el hueso en la actualidad y cómo hago para ubicarlo en el pasado, en cuándo pudo haber empezado ese proceso de fosilización y por ende determinar el intervalo de tiempo en el cual pudo haber vivido ese supuesto animal que dio lugar a ese hueso. Ya le digo que nunca el método va a terminar diciéndome el día, la hora, el mes, la fecha, todo de cuándo empezó ese proceso. Me va a dar una idea del orden de magnitud del tiempo en el cual pudo darse el proceso. Luego, por cruzamiento con otros métodos, con otra información, con un estudio historio-geográfico del lugar, se cruza todo y se termina definiendo un intervalo de tiempo más pequeño en el cual pudo haber desarrollado su vida, si fuera de interés, ese animal del cual hoy uno encuentra el hueso. Pero ¿cómo hago para determinar a sub-0? Bueno, voy a agregar, o la física, mejor dicho, agregó una hipótesis, que es la siguiente. Si hoy uno junta carbono presente en la naturaleza, va a encontrar cuál es la proporción de carbono 14 a carbono 12, que es esta expresión que está acá. La hipótesis adicional que se agrega es que supuestamente, si yo hubiera hecho la misma medición de la proporción de carbono 14 a carbono 12, en el momento que empezó el proceso de fosilización de ese hueso, hubiera encontrado un resultado equivalente. Es decir, que a lo largo del tiempo se ha mantenido constante. Es obvio que es una hipótesis porque a lo largo del tiempo ha habido momentos que esta actividad, perdón, que este cociente ha cambiado, pero en un periodo de tiempo tan, pero tan largo, los cambios circunstanciales pueden ser omitidos. Igualmente, repito, es para dar una idea del orden de magnitud del tiempo involucrado. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que esta hipótesis funciona? Y por lo que dije antes, el cruzamiento con otra información de la cual se tiene un fundamento mayor. Mira, yo tenía el fundamento de que este era el orden de magnitud del tiempo, y resulta que con este método y esta hipótesis llego al mismo resultado. Por lo tanto, la hipótesis funciona. ¿Cómo hacer para estimar con esto la actividad a sub-0? Forma parte de un problema resuelto, que es el 44,9, que se lo dejo para que lo miren ustedes. Ahí está calculada la actividad a sub-0 en función de la masa de carbono que uno tenga. Ahora, más que eso importa cuál es la actividad por gramo, que es este valor que está acá. 15 desintegraciones por minuto y por gramo. Este valor podría ser dado como una constante o, en función de lo que muestra el problema 44.9, con los datos adecuados, será algo a calcular. Una vez que uno tiene la información de la sub-0, ya después puede despejar perfectamente el tiempo y poder hacer una estimación adecuada del tiempo en el cual desarrolló su vida ese animal que cuando murió dio lugar a ese hueso y su posterior proceso de fosilización. ¿Hasta acá alguna pregunta? Perfecto. Hasta ahora lo que he comentado es el proceso de desintegración reactiva
en términos genéricos, sin particularizar en las distintas formas de decaimiento. Es decir, ¿qué partículas se pueden emitir? Cuando uno tiene en cuenta eso, para nosotros vamos a analizar 5 formas de decaimiento. La alfa, beta negativa, beta positiva, la captura electrónica y la gamma. Empecemos por el decaimiento alfa. El decaimiento alfa es el decaimiento por el cual un núcleo padre, X a Z, se transforma en el núcleo hijo Y, emitiendo una partícula alfa, que no es otra cosa que el núcleo del átomo de helio. La partícula alfa son 2 protones y 2 neutrones, quiere decir que el número másico se ha reducido en 4 unidades y el número atómico en 2 porque son 2 protones. Esta es una forma estequiométrica de presentar el decaimiento alfa, en donde claramente se tiene que poner en juego la conservación del número másico y la conservación del número atómico. Es decir, A es igual a menos 4 más 4, Z es igual a Z menos 2 más 2. A estos dos principios de conservación les tendría que agregar el de conservación de la cantidad de movimiento y la energía E. Esta forma de decaimiento, como cualquiera de las otras 4 que vamos a ver, son procesos espontáneos y por lo tanto en estos procesos va a haber liberación de energía. Una parte importante de estudiar estos procesos es poder determinar quién es esa liberación de energía. Pero primero hablemos un poquitito de la partícula alfa, cómo se forma la partícula alfa y cómo es que puede escapar la partícula alfa. La formación de la partícula alfa, de alguna manera, la establecimos en forma elemental cuando la clase pasada hablamos de la posibilidad de que 2 protones y 2 neutrones que cumplan con el principio de exclusión de Pauli pueden estar tan fuertemente ligados por la fuerza nuclear, que es mucho más intensa que la fuerza de repulsión eléctrica entre protones, y empaquetarse. Y empaquetarse significa formar la partícula alfa. Como resultado de ese proceso, la partícula alfa va a quedar con una cierta energía cinética. Esa energía cinética se pudo medir con un selector de velocidades adecuado, se midió, y se determinaron 2 características. El espectro de energía cinética es discreto, es decir, un emisor alfa emite partículas alfa con un valor de energía cinética bien determinado, y el espectro de energía cinética del emisor A es diferente al espectro de energía cinética del emisor B. O sea, que los dos son emisores alfa, dan lugar a partículas alfa con diferente energía cinética. Quiere decir que cada emisor alfa tiene una característica que lo distingue y que se pone de manifiesto en el valor de la energía cinética de la partícula alfa. Si uno tuviera en cuenta todos los emisores alfa y cuáles son las diferentes energías cinéticas de las partículas emitidas, encontraría que esas energías cinéticas se encuentran entre 4 y 9 megaelectronvolt. Valor que no obliga, debido a las características de la masa que tiene la partícula alfa, a hacer uso de consideraciones relativistas. Es decir, yo puedo escribir la energía cinética sin que me tiemble el pulso como un medio de m por b cuadrado y la cantidad de movimiento como m por b. ¿Cómo se puede explicar que la partícula alfa, una vez formada, es expulsada del núcleo? Bueno, el esquema que vamos a seguir es el propuesto por Josh Gamow, físico ruso, escritor de literatura de ciencia ficción,
en 1928 y luego por Gurney y Condon en 1929. En esta explicación se va a hacer uso del modelo que muy brevemente yo comenté la clase pasada, se llama de partícula independiente y que era el único modelo de estructura nuclear que con algún grado de detalle mayor íbamos a explicar. No forma parte de los modelos nucleares de un análisis profundo en este curso. La clase pasada vimos que los núcleos conviven en una región del espacio de forma esférica. Por lo tanto, es muy importante, si uno trabaja en coordenadas esféricas, R, porque el R que fija la distancia entre nucleones es lo que determina la fuerza nuclear en cuanto a si tiene un valor importante o no, y el valor de la fuerza de repulsión eléctrica que hay entre protones. Por eso el R juega un papel importante. Por lo tanto, si yo trabajo con la energía potencial en términos de R, lo trato a esto como un problema unidimensional equivalente, en donde en vez de hablar de X, hablo de R. ¿Cómo modelizo la estructura del núcleo? Yo no puedo tener nucleones en un R negativo porque el R negativo no tiene sentido. Entonces, en R igual a 0, imagino una pared infinita, lo que va a determinar que la probabilidad de localizar a un objeto cuántico en un R negativo es nula. Los nucleones se encuentran en un estado ligado naturalmente, por lo tanto se encuentran dentro de un pozo de potencial que para cubrirme disculpen que me agarró una fuerte gana de estornudar y tuve que suspender un minutito lo que venía diciendo. Espero haber tapado el micrófono antes de estornudar por primera vez. Entonces, si quiero quedar cubierto en cuanto a caracterizar con este modelo a cualquier núcleo, me imagino que la profundidad de este pozo es de menos 40 megaelectronvolt. Por supuesto que acá lo estoy modelizando como si en un cierto intervalo que va entre 0 y el valor medio del radio, la energía potencial es constante, cosa que no es cierta, pero es la aproximación a los pozos que nosotros estudiamos. Cuando llego justamente al valor medio del radio, que responde a la ecuación que vimos en la clase pasada, una constante por A a la 1/3, llega a los límites de esta región esférica y la energía potencial crece hasta un valor de vuelta que para quedar cubierto para todos los elementos, tanto de la tabla periódica como las versiones isotópicas, tuviera una altura de 30 megaelectronvolt. A partir de ahí, si hubiera un nucleón que estuviera más alejado de ese R, la única forma de energía potencial que lo vincularía al núcleo estaría vinculada con la interacción coulombiana protón-protón, porque ya estaría tan alejado de los otros nucleones como para que la fuerza nuclear sea totalmente despreciable. Por eso, esta forma de la energía potencial como función de R, que sigue el formato 1 sobre R y que responde a la energía potencial coulombiana debido a la interacción protón-protón.
¿Cómo es que la partícula alfa, que queda con una energía cinética claramente por debajo de los 30 megaelectronvolt, puede escapar del núcleo? Bueno, esto funciona como una barrera de potencial y escapa del núcleo por efecto túnel. Por supuesto, estoy haciendo una descripción absolutamente simplificada. ¿Qué otro elemento puede jugar un papel importante en esta descripción? Los nucleones que están ligados están en niveles de energía. Estados ligados, energía cuantizada. Y están ocupando nivel de energía controlado esto por el principio de exclusión de Pauli, porque los protones y los neutrones también tienen spin, un medio. Pero a su vez, hay que tener en cuenta que el nivel de energía de los protones es ligeramente superior al nivel de energía de los neutrones, debido a que los protones están sometidos a la fuerza de repulsión coulombiana y a la fuerza nuclear. En cambio, los neutrones solamente están sometidos a la fuerza nuclear. Ahora, si se forma la partícula alfa en estas condiciones, como la energía de las partículas que la forman tienen valores bien determinados, la energía cinética que le queda a la partícula alfa tiene un valor bien determinado. Por eso el espectro es discreto. ¿Y por qué es característico de cada elemento? Porque la estructura de niveles de energía en los diferentes elementos es diferente. En este modelo se lo llama, entre otras cosas, la partícula independiente porque se considera que la interacción entre los nucleones es débil. Bueno, con todo este esquema uno puede entender cómo es que se forma la partícula alfa, por qué el espectro es discreto, por qué es característico de cada radionucleido, así se llaman a los elementos radiactivos, radionucleidos, que son elementos centrales y por qué termina escapando por efecto túnel del núcleo. Elementos centrales para nuestra descripción del decaimiento alfa. Si uno plantea la conservación de la energía y se centra inicialmente en el núcleo, que inicialmente uno lo va a considerar en reposo, esta es la ecuación de balance de energía, en la cual el núcleo hijo tiene que tener energía cinética porque la partícula alfa tiene energía cinética y además de conservarse la energía se tiene que conservar la cantidad de movimiento. Si el núcleo hijo, el núcleo padre está inicialmente en reposo, es obvio que el núcleo hijo tiene que tener cantidad de movimiento y ergo energía cinética. Si uno reordena los términos pasando esto y esto restando, queda que la llamada energía liberada de la desintegración o el Q de la desintegración siempre es positivo y es suma de la energía cinética de la partícula alfa más la cinética del hijo. O en forma equivalente es igual a esto, habiendo hecho el pasaje de términos que dije antes. Si uno quisiera ver cómo se reparte esta energía liberada entre estas dos partículas, tiene que plantear la conservación de la cantidad de movimiento y de ahí vas a ver cómo se reparten. No hay que usar ni relatividad para escribir las energías cinéticas del núcleo hijo y de la partícula alfa, ni de la cantidad de movimiento del núcleo hijo y de la partícula alfa. ¿Qué es lo que se muestra? Que dependiendo de quién es el padre y quién es el hijo,
más del 95% del Q es energía cinética de la partícula alfa. Y el porcentaje restante es energía cinética del núcleo hijo. La energía liberada no es calor, la energía liberada es energía cinética de la partícula alfa y del núcleo hijo. Lo que hagan estas partículas con esta energía cinética en su interacción con el entorno, puede ser que se termine convirtiendo en calor, sí, pero la energía que se libera no es necesariamente, no es calor. Por ejemplo, que el núcleo hijo, claramente por la masa que tiene y si la muestra es de estado sólido, termine quedando vibrando y eso se termine constituyendo en calor de la estructura cristalina, todo bárbaro. Pero no es calor lo que libera la desintegración, sino es energía cinética del hijo y de la partícula alfa. Esta es la relación entre masas que se tiene que cumplir a nivel nuclear entre padre e hijo y la partícula alfa, proveniente de acá. Ahora, si cambia el núcleo, esto está afectando al átomo. ¿Cómo hago para hacer participar al átomo en esto? Bueno, sumando a derecha e izquierda z veces la masa electrón por c cuadrado. A derecha, eso lo hago haciendo z menos 2 más 2. Esto que está acá, de la clase pasada, no es otra cosa que la energía de enlace a nivel atómico más la masa del átomo por c cuadrado, todo del padre. Esto que está acá es la energía de enlace a nivel atómico más masa del átomo por c cuadrado, todo del hijo. Y esto es la energía de enlace a nivel atómico más la masa del átomo por c cuadrado del helio. Si uno va a tablas y busca estas energías de enlaces, va a poder comprobar esto que está acá. Lo que conduce a esto y lo que conduce a esto que está acá, que es totalmente equivalente a esto en la medida de que uno no distinga entre la masa del átomo y la masa del núcleo. No hay que olvidarse que la masa del núcleo es el 99,99% de la del átomo. Por lo tanto, que para calcular la energía liberada me den la masa del átomo o la masa del núcleo, no cambia tanto de padre como de hijo, como del helio de la partícula alfa, no cambia significativamente. Otra forma de decaimiento interesante es el decaimiento beta negativo. En realidad, con respecto a esto hay que declarar lo siguiente. La primera forma de decaimiento fue la beta, que involucraba un electrón. Luego, ya entrado el siglo XX, bastante entrado el siglo XX, se encontró otra forma de decaimiento en donde lo que se emitía era un positrón. Y eso llevó a hablar de beta negativo y beta positivo. Eso por un lado. Por otro lado, esta forma de decaimiento le trajo mucho más problemas a la física que su explicación, que el decaimiento alfa. ¿Por qué? En una primera instancia, si uno medía o sacaba información del padre, o mejor dicho, más que el padre del hijo, comprobaba que el número másico del padre y del hijo era el mismo. Y que el número Z del hijo era una unidad mayor que el del padre. Y eso era porque si emitía un electrón, Z más 1 menos 1 me daba Z. Si el número másico no cambiaba, cerraba con el hecho de que el electrón no tiene estructura interna, no está formado por protones y neutrones, y entonces el número másico es 0.
Pero con el modelo anterior, uno debería esperar que lo que haga que aparezca en escena el electrón sería algo que le hiciera tener valores de energía bien determinadas, porque la estructura de niveles de energía ya existe en el núcleo para los nucleones, como ya dijimos. Sin embargo, cuando se estudió el espectro en energía cinética de los electrones, resultó que era continuo, no era discreto como el de la partícula alfa. Y eso ya trajo un problema adicional al de tener que explicar cómo es que del núcleo salen electrones. Entonces la problemática que estaba en juego era bastante más complicada que la que estaba en juego el decaimiento alfa. Fíjense que cuando se explicó el decaimiento alfa y cuando aparece en escena Pauli estableciendo que el decaimiento beta negativo, que tiene que ver con la emisión de un electrón, podía entenderse si en el proceso había una tercer partícula. Es decir, además de tener el núcleo hijo y al electrón, se tenía algo más. Pero resulta que ese algo más no había ningún experimento que demostrara su existencia. ¿Y esto por qué se pensó en una tercera partícula? Porque si yo distribuyo la energía liberada entre tres, aparece el hecho de que la energía cinética del electrón pueda ser continua. Por eso, como tengo que plantear los principios de conservación de la energía y la cantidad de movimiento, además de la conservación del número másico y el número atómico, la posibilidad de que hubiera una tercera partícula era central para que se pudiera explicar en términos de los principios de conservación lo que estaba pasando. Pero la falta de evidencia experimental iba en contra de esto. Pero fue mucho más fuerte el convencimiento de que tenían que satisfacerse estos principios que la falta de información experimental sobre la existencia de esa tercera partícula. Tercer partícula que el premio Nobel Enrico Fermi, ítalo norteamericano, denominó neutrino. ¿Por qué? Porque esta tercera partícula, por lo que dije antes, no tenía que aportar número másico, porque el número másico del hijo era igual que el del padre, y no tenía que aportar número atómico, porque el número atómico ya estaba explicado con el electrón y el número atómico del hijo, la conservación. Si no aportaba número atómico, es que es neutro. Y si no aportaba número másico, es que es una partícula neutra muy chiquita. Pequeño, pequeñino, más pequeño todavía. Bueno, neutrón, neutrino. Por eso se salió a la caza, así, brutalmente hablando, de estas partículas, que recién tuvieron evidencia experimental en 1956, bastante tiempo después de su postulación, mucho tiempo después. El problema se complicó porque, bueno, en el medio apareció, repito, la desintegración beta positiva, salió que todas las partículas tenían que tener su antipartícula y por lo tanto debía estar el neutrino y el antineutrino. Ahora, ¿qué es el antineutrino de una partícula que no aparenta tener masa, no tiene carga? Lo cierto es que tratar de entender todo esto implica meterse en razones muy profundas de la física que convergen a lo que uno analiza con altísimo grado de detalle en lo que se llama el modelo estándar. Esto por ahora está fuera del alcance de este curso, estudiarlo con detalle. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es una simple y sencilla descripción de cómo se explica esto.
La aparición de esa tercera partícula, que terminó siendo en el decaimiento beta negativo el antineutrino, es porque un neutrón se transforma en un protón más un electrón más un antineutrino. Y acá están las tres partículas que se hablaba antes. El antineutrino tiene spin. ¿Y por qué era tan difícil de detectarse? Porque tiene muy baja interacción con la materia, al no tener carga, tener una masa prácticamente cero. La masa determinada comparativamente no hace tanto tiempo, el 2010 aproximadamente, es del orden a 2,8 e sobre c cuadrado. Tan pero tan pequeña que para nosotros es considerarla como cero. Eso es lo que se relevó de la masa por ahora de los neutrinos y los antineutrinos, que son iguales en todas las características y lo que lo distingue es algo que tiene que ver con la helicidad, cosa que no vamos a describir. En este proceso se emitían electrones de diferente energía cinética hasta que llegaban a haber un número muy, pero muy pequeño de electrones que salían con una energía cinética que se consideró como máxima. Dado que esto se hace asintótico al eje de la energía cinética, ya no hay electrones emitidos con energía cinética superior a este valor. ¿Cómo se puede calcular la energía liberada? Planteando la conservación de la energía, de vuelta pensando que el núcleo es el elemento donde tiene lugar el proceso y está en reposo, y que la energía liberada es cinética del hijo, la cinética del electrón más la del antineutrino. Y pasando esto y esto restando, esto sería el Q en términos de las masas nucleares. ¿Qué se comprueba acá? Que dado que el hijo tiene mucha, pero mucha más masa que el electrón, la energía cinética que se llevaría el hijo es completamente despreciable. Y segundo, que si yo quiero calcular la energía cinética máxima del electrón en el decaimiento beta negativo, eso lo tengo que considerar pensando que en ese proceso la energía del antineutrino es nula. Al igual que antes, este proceso que tiene lugar en el nivel nuclear, ¿repercute en la masa del átomo? Sí. ¿Y cómo lo puedo ver eso? Igual que antes, sumando z veces la masa electrón por c cuadrado a derecha e izquierda. A la ecuación anterior hago la suma de z veces la masa electrón por c cuadrado. Esto que está acá es energía de enlace a nivel atómico por la masa del átomo por c cuadrado, todo del padre. Esto hasta acá es la energía de enlace a nivel atómico más la masa del átomo por c cuadrado del hijo. Estas dos energías de enlace son prácticamente iguales, de tal manera que el Q queda así. Y que muestra que no es lo mismo la diferencia en términos de las masas atómicas entre padre e hijo que en términos de las masas nucleares. Este es el cálculo del Q en términos de las masas nucleares. Tengo que incorporar la masa de electrón y esta es la masa, el Q en términos de las masas atómicas del padre y del hijo. No aparece la masa del electrón. El decaimiento beta positivo pasó por un proceso totalmente equivalente, nada más que acá sí aparece la partícula que originariamente se pensaba en el decaimiento beta negativo, que era el neutrino, aparece en el beta positivo, en el beta negativo es el antineutrino. Lo que determina la aparición del positrón y del neutrino es la transmutación del protón en un neutrón
más un positrón más un antineutrino. Lo que tiene el antineutrino de diferente al neutrino es la helicidad. El espectro de energía cinética es continuo y también tiene un valor máxima el positrón, que se ve acompañado por la condición de que la energía del neutrino sea nula, igual que antes con la energía del antineutrino. El balance de energía da lugar a esto si considero que el núcleo está en reposo. Este es el Q y este es el Q en términos de las masas nucleares. Acá, igual que antes, la energía del positrón va a terminar siendo muy grande comparada con la masa del hijo, por lo tanto, con la energía cinética del hijo, la energía cinética del hijo se va a poder despreciar. ¿Se puede pasar a masas atómicas para ver cómo repercute esto a nivel de átomos? Sí, con el mismo esquema que antes, sumando a derecha e izquierda z veces la masa de electrón por c cuadrado. Y eso queda a cargo de ustedes, dado que en realidad todo esto forma parte del problema 49 del capítulo 13, ¿no? Este es otro, estos son datos del viejo libro, digamos. Del libro nuevo hay que buscar en los problemas de la guía que están asociados al libro. Hay uno de los problemas, no es este, el capítulo, pero está indicado en el libro que ustedes usan, en donde se les pide que calculen la energía liberada en términos de las masas nucleares y después en términos de las masas atómicas. Yo lo he hecho para el decaimiento alfa, lo he hecho para el decaimiento beta negativo y lo he hecho parcialmente para el decaimiento beta positivo. Queda para ustedes sumar a derecha e izquierda z veces la masa electrón por c cuadrado. Y luego lo tendrán que hacer para completar ese problema en la captura electrónica. En los distintos comentarios que hice de cada decaimiento, hay uno que no indiqué particularmente, aunque está escrito, que es este, el decaimiento alfa, que es el mismo que aparece en el beta negativo y que es el mismo en el decaimiento beta positivo. ¿De qué me habla eso? Dice que estas tres formas de decaimiento pueden ir acompañados de la emisión de un fotón gamma. ¿Por qué? Al juntarse dos protones y un neutrón y empaquetarse y formar la partícula alfa, altera la estructura de niveles de energía donde hay justamente nucleones. Y esto puede significar que algún nivel de energía quede con una vacancia. Y entonces, espontáneamente, algún nucleón de una estructura de niveles superior pasa a la inferior a ocupar esa vacancia y como resultado emitir un fotón. En el caso de las otras formas de decaimiento, ¿por qué puede aparecer una vacancia? Y porque un neutrón se transmuta en un protón se transmuta en un neutrón, el número másico no cambia, pero sí cambia esto, entonces, no, acordándose que además tiene que cumplirse el principio de exclusión de Pauli, puede generar alguna vacancia en un nivel de energía más bajo, y entonces algún nucleón espontáneamente de un nivel superior pasa al nivel inferior y como parte del proceso se emite un fotón. Como la estructura de niveles de energía corresponde a energía del orden de los megaelectronvolts, los fotones emitidos tienen una energía de megaelectronvolt, que en algún caso puede ser comparable con la de un fotón X. Pero ¿por qué reciben otra denominación? Porque tienen otro origen. Los fotones X se producen por Bremsstrahlung
o por un reordenamiento en la estructura electrónica a nivel de átomo. Electrones que están en capas o niveles de energía superiores pasan espontáneamente a vacancias en capas inferiores y emiten fotones. En cambio acá es un proceso de reestructuración de la estructura a nivel de energía, pero a nivel nuclear, no a nivel de electrones, a nivel nuclear. Por eso, aunque los fotones pudieran tener energía coincidente con los fotones X, tienen que ser dominados de forma diferente porque el proceso que le da lugar es diferente. Además de que pueden adquirir estos fotones una energía superior a la que por los procesos mencionados adquiriría un fotón X. Captura electrónica. Esta es la forma estequiométrica del decaimiento. ¿En qué consiste? El núcleo captura un electrón de su propia estructura, no es un electrón proyectil que viene emitido de otra fuente. No, no. Un electrón de su propia captura, de su propia estructura, al moverse cercano al núcleo, puede ser capturado por él. ¿Qué electrones pueden ser capturados por él? Los de la subcapa S. Porque cuando uno ve la forma de los orbitales y analiza las probabilidades de que un electrón se encuentre cerca del núcleo, la mayor probabilidad de encontrar un electrón cerca del núcleo es cuando ese electrón está en la subcapa S, es decir, L igual a 0. No son exclusivamente los únicos que pueden ser capturados, sino los que tienen mayor probabilidad de ocurrir. Ahora, ese electrón que ingresa interacciona con un protón y forma un neutrón y emite un neutrino. ¿Qué ocurre? Si yo quito un electrón de una capa, genera una vacancia y automáticamente se puede producir una redistribución de los electrones de capas superiores a ocupar la vacancia generada. Y esto viene acompañado entonces de la emisión de un nuevo fotón, pero ahora vuelve a ser un fotón X, porque la redistribución es de los electrones a nivel del átomo, no es un proceso a nivel nuclear, es un proceso a nivel atómico. Por eso, en la captura electrónica va siempre acompañada de un proceso adicional que es la emisión de rayos X. Bueno, como parte de las cosas que tienen que saber hacer y en función de todo lo que he comentado, determinen qué es la energía liberada, como lo hemos hecho para la desintegración alfa, la beta negativa, la beta positiva, y escriban la conservación de la energía en términos de la masa nuclear y en términos de la masa atómica. Les aclaro que igual entre todas las cosas que andan dando vuelta de situaciones de examen, esto que fue alguna vez preguntado en situación de examen está resuelto por ahí, así que lo van a poder encontrar resuelto de mi puño y letra, se lo encuentra si buscan ese material. Finalmente, el decaimiento gamma. ¿Cómo explico el decaimiento gamma? Acá se emite un fotón. ¿Como resultado de qué? Y que hay una estructura de niveles de energía con vacancias en niveles de energía inferiores. Entonces, espontáneamente pasan nucleones de nivel superior a ocupar nivel de energía más bajo y con eso emitir el fotón gamma. Este asterisco muestra que el núcleo no se encuentra en una estructura de niveles de energía que es la más baja, porque al quitarle un nucleón y generar una vacancia, altero esa situación. Por ello se dice que el núcleo está activado, que es lo mismo que decir que
el núcleo está excitado. Lo que pasa es que se utiliza la palabra excitado para hablar a nivel de átomo y activado para hablar en términos del núcleo. El núcleo activado, repito, con una estructura de niveles de energía que no es la de mínima, espontáneamente mueve nucleones hasta vacancias en nivel de energía más bajo y emite un fotón gamma. Este proceso es totalmente equivalente, por la manera como uno lo puede estudiar, a cómo estudiar el mecanismo de emisión de un fotón a nivel atómico. Nada más que ahí uno hace participar a la masa del átomo. Y acá, bueno, acá uno puede hacer participar primero la masa nuclear, luego la masa del átomo, pero en principio sería lo mismo, porque lo que se mueve como un todo es el átomo. Y no vamos a distinguir el 99,9% de uno del otro. Pero el esquema es lo mismo, cuando decíamos que el átomo está inicialmente en reposo, emite un fotón y tiene que adquirir cantidad de movimiento para conservar la cantidad de movimiento y por ende energía cinética. Y la única problemática que uno tiene es considerar o no la energía cinética que se lleva el átomo. Bueno, acá es totalmente equivalente. Se emite un fotón gamma que sale del núcleo, pero el esquema de lo que tengo que plantear de los principios de conservación es equivalente a lo que analizábamos cuando se emitía un fotón por un átomo y analizábamos si teníamos en cuenta o no la corrección por energía cinética de retroceso. Es totalmente equivalente. ¿Por qué el núcleo puede quedar activado? Por lo que comenté antes. Porque como resultado de la desintegración alfa, la desintegración beta negativa o la beta positiva, el núcleo no quedó en su estructura de menor energía, quedaron niveles de energía bajos con vacancias y entonces espontáneamente pasan nucleones a ocupar esos niveles de energía emitiendo los fotones. O también puede quedar activado si, por ejemplo, con alguna partícula ingreso al núcleo, que eso tiene lugar cuando se produce una reacción nuclear. Una reacción nuclear no es espontánea y se desarrolla a partir de que una partícula o un fotón ingresa a un núcleo. ¿Eso puede dejar al núcleo activado? Sí. Es otra razón para que el núcleo quede activado. Estas son las formas de decaimiento radiactivo que vamos a analizar. Bueno, con esto hemos cubierto lo previsto para la clase del día de hoy. No sé si querés hacer alguna pregunta, algún comentario. Perfecto. Bueno, como siempre, gracias por participar de la clase. Espero que te haya sido útil y nos vemos el próximo día martes. Buena semana. Hasta el martes.